con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Por este día, yo quisiera que se uniera conmigo en oración, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Te quiero contar que lo he ido advirtiendo durante toda esta temporada y también advertí que si se aceptaba en Guatemala que pusieran las antenas 5G, iba a haber un brote más alto de coronavirus. Y así está pasando. Así es que oremos, mis hermanos, para que Dios intervenga, porque todo eso puede afectar a los que no somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que ser aprobados por Él. Así que vamos a orar para pedirle a Dios especialmente, le voy a pedir a Dios por la iglesia. Y bendigo a Dios porque hay muchos pastores aquí en Guatemala ya están predicando también de esto. Amado Padre, yo te pido con todo mi corazón, Padre, por favor, que nos llame, Señor, a la santidad. Que nos llame, Señor, al amor. Por favor, Padre. Por eso, Señor amado, en toda Guatemala hay mucho miedo. Hay mucha angustia porque la gente no entiende que lo contrario de la angustia y el miedo es el amor y sobre todo el temor de Dios. Entonces te pido, Padre, por favor, que derrames una unción de temor tuyo en nuestro corazón para que ese temor sea nuestra confianza en ti, Señor, y que estemos, Señor amado, totalmente tranquilos porque somos tus hijos, Señor, y tú nos vas a guardar y proteger. Te pido, Padre, que nos llames a buscar la fe, pero una fe auténtica, Padre, donde obedezcamos tu palabra, porque la fe auténtica es aquella que obedece tu palabra. Y que nos llames, Señor, a ser agradecidas, a ser generosos, Señor, que son, Señor, como herramientas divinas para que nosotros estemos cubiertos, Señor. No es nada más de decir me cubro con la sangre de Cristo, sino que nos llama a Dios a hacer otras cosas para que seamos bendecidos y para que Dios nos hable. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, yo he estado hablando de la Torre de Babel, pero no hemos hablado totalmente qué pasó ahí. Lo único que le digo pues acerca de eso es que decía Salomón, lo que fue, lo que es, ya fue. Quiere decir que todo se repite y vuelve a repetir. ¿Y por qué se repite una enfermedad en mi familia? ¿Por qué se repite tragedia? ¿Por qué se repite quiebras económicas? ¿Por qué se repite mujeres solteras? ¿Por qué se repite divorcios, borracheras? ¿Por qué se repite todo eso? Porque no aprendemos la lección. ¿Sabe que este tiempo es para aprender lecciones? Para aprender qué es lo que está pasando y no andar como inadvertidos, fíjense, desapercibidos. Por eso el apóstol Santiago habla de que estemos vigilantes, fíjense, que estemos atentos a lo que está pasando, no así como distraídos. El distractor es una cosa que usa Satanás para que nosotros no nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces yo les ruego en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, que por favor usted lea la Biblia. Si yo digo algo y usted no lo cree, lea la Biblia. Busque en la concordancia referencias para que miremos que lo que estamos hablando es cierto. Fíjese, pues vamos a leer un poquito la Torre de Babel y vamos a ver algo bien importante. Vamos a buscar en Génesis capítulo 11. Génesis 11. Vamos a revisar ahí qué está pasando. Dije, mis hermanos, que por ejemplo, Nimrod, el que hizo la Torre de Babel, el que lo dirigía pues a todo ese grupo, era el nieto de Cam. Y el nieto de Cam, mis hermanos, era el que abusó de su padre. O sea que venía con una genética totalmente corrupta. Y sabe que actualmente lo que está Dios tratando, mis hermanos, mire, siempre que hubo pues tragedias en la vida, siempre que mandó Dios juicios, no fue porque no fue con injusticia. Siempre había un pecado muy fuerte dentro de lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando terminó la tierra, mis hermanos, había una corrupción, porque la Biblia dice ahí, por ejemplo, mis hermanos, en Génesis 6, que en ese tiempo había gigantes y también antes. Quiere decir que ya venía gente con una corrupción tan extrema. Usted lee el libro de Enoc, va a entender ahí qué corrupción tan grande, donde la gente, mis hermanos, venía con una corrupción sexual exagerada,
donde no se respetaba ni las bestias, ni nada, no se respetaba ni los animales, no se respetaba nada. Ni por ejemplo, si esta era mi tía, si esta era mi prima, no se respetaba nada. Entonces estamos en un tiempo así tan difícil donde ya no hay respeto para nadie. Y fíjese pues, entonces otra cosa que estaba pasando, vamos a verlo en la prédica, porque era, mis hermanos, que la gente robaba y mentía. Y fíjese que eso va a venir, señora, pues a corregirlo. Cuando vamos a leerlo en Apocalipsis, la gente robaba y mentía. ¿Y qué robaba? Malaquías lo dijo muy claro. Mis hermanos, tenemos que tener gratitud para no robarle a Dios. Tenemos que aprender a no mentir. Pero la gente es mentirosa, mis hermanos. A veces yo miraba que iba con alguna persona en el carro y decía, ya voy a llegar a su casa. Y íbamos todavía saliendo, mis hermanos, de un lugar súper lejos. Somos muy fáciles para mentir. Entonces vamos a leer en Génesis 11 del 1 en adelante. No, vale. Perdón, es que ayer me fui a comprar un pastel y entonces había puesto el aire acondicionado demasiado fuerte, demasiado frío y me afectó la garganta. Los que predicamos tenemos que cuidarnos la garganta, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no es nada más que eso y yo tengo afectada en este momento un poquito mi garganta. Vamos a leer Génesis 11. Génesis 11:1. Sí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua Sí. y unas mismas palabras. O sea que todos estaban como de acuerdo, pensaban igual, actuaban igual. Eso es lo que quiere decir eso, mis hermanos. Y entonces ya va a ver usted lo que sigue apareciendo ahí. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sí. Y se establecieron. Era la tierra de Babel. Ajá. Y mis hermanos, esto es muy representativo porque fíjense que, por ejemplo, están hablando de la tierra de Babel. Y mis hermanos, mire, Dios cuando estaba tan molesto, porque hay veces que usted no entiende, a veces que hay cosas que le molestan a Dios, sabe que algo que le molesta a Dios es que la gente no deje descansar la tierra, que la gente le haga tanto daño a las aguas. Mire, hay ríos que parecen basureros. Fíjense qué terrible. La gente, mis hermanos, somata las cosas, maldice y no sabe que eso afecta a los aires, aunque usted no lo crea. Fíjese que hasta dice que una música así fuerte molesta a los aires, le hace daño a la humanidad, le hace daño a la naturaleza. Y nosotros vivimos como que no hicimos nada. Y la tierra a veces le causamos tanto dolor y sufrimiento. Entonces, yo creo que ahora la tierra está feliz porque nos sacudió para que estemos metidos en nuestra casa, para que la dejemos en paz, y también los aires, ¿no? Vemos que los aires se están limpiando. O sea que la tierra nos va a pasar, pues, va a aplicar sus leyes espirituales que la manejan. Así es. Uh-huh. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Sí. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, Sí. y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Perdón. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad. Mis hermanos, ¿usted cree que Dios no ha descendido para ver lo que está pasando en el mundo? Pero también, aunque descienda, mis hermanos, Él tiene sus leyes espirituales y Él va a actuar. Entonces el problema es que la gente no entiende que Él va a actuar. Y piensa, mis hermanos, que Dios está dormido. Él tiene mucha paciencia. Dice la palabra que a veces nosotros abusamos de su benignidad. Fíjese, abusamos de Él, pensando que hacemos esto, que hacemos aquello, que Él no pasa nada, que no nos hace nada. Y eso es falso. Quiero que vayamos, Melvin, aquí a Zacarías 5 para que vea usted dónde es la tierra de Sinar y qué es lo que está ahí y por qué Dios manda juicios también. Ahí va a entender usted por qué Dios manda juicios. Vamos a entender. Vamos a ver Zacarías capítulo 5. Zacarías 5:1. Sí. De nuevo alcé mis ojos y miré,
y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Mis hermanos, antes de que pasara todo eso, ¿cree usted que Dios no lo permitió? Mire, se haya pues movido esto como una conspiración contra el mundo entero, pero ¿por qué Dios lo permitió? Él no va a permitir una cosa si no hay un espacio donde dimos lugar a que pasara esto. Entonces, mis hermanos, por favor entendamos, no estoy yo condenando a nadie, pero esa es una verdad que tenemos que entender. A veces la gente dice, ay, ¿por qué es que a mí cómo me roban? Mis hermanos, que estudia su familia, estudia a sus antepasados que hicieron. Nada ocurre, como dicen, nada ocurre, mis hermanos, debajo del sol, nada, pues nada va a ocurrir si usted no tiene ningún derecho legal, si usted no tiene ninguna deuda espiritual. Por eso Romanos dice que no debamos nada a nadie. No está hablando de una deuda física, así pues de dinero, sino que deudas espirituales que venimos cargando, fíjese. Mire que a veces la gente dice, ay, ¿por qué mi familia a la gente la matan? Averigüe qué hicieron sus antepasados y va a entender por qué los matan. Averígüelo, mi hermano. Es que no investigamos nada, fíjese. Ay, mi marido me salió adúltero. Averigüe cómo fueron sus antepasados, su bisabuelo, su abuelo, cuántas mujeres tuvieron. Y ahí va a entender usted por qué es que su marido cuando se casó con usted se volvió adúltero. Porque no se ha corregido nada, no se ha pedido perdón a esas almas que se les hizo tanto daño, fíjese. Dejaron a mujeres embarazadas, no reconocieron hijos y entonces causaron dolor a alguna mujer o a alguna familia. Y no hemos hecho nada, no hacemos nada, fíjese. Entonces dejamos esa maldición en mi familia y en la familia va a haber alguien que va a tener que corregir eso, fíjese. Y por eso vienen juicios y vienen problemas, para que alguien corrija y entienda. Y no es que tenga que, es que no entiendo qué me pasa. Entiende, porque exactamente con lo que violaron sus antepasados, una ley, en eso es que estamos teniendo problemas, ¿sí? Exactamente ahí. Mire, mis hermanos, yo le voy a decir con todo mi corazón, desde que yo empecé el ministerio, el Señor me habló que mi función era esa, corregir, pues, como enseñar a la gente a corregir el alma, porque es el alma la que decide pecar. Y me he metido totalmente. Me recuerdo que cuando yo empecé a predicar, cuando empecé a conocer al Señor, yo fui a Elim y me recuerdo que el apóstol Otoniel Ríos Pared estaba hablando de los problemas del alma. Y eso fue lo que a mí me apasionó, porque yo tenía ese llamado. Entonces él habló bastante, como unos 8 cassettes del alma, fíjese. Y yo, mis hermanos, todavía me recuerdo de las cosas que él dijo. Hasta habló que a veces llega gente, mis hermanos, que se cae y entonces cuando se cae, pues se queda como en estado de shock y que hay que ministrarla para ver qué pasó ahí. Entonces todo eso, mis hermanos, yo lo escuché de él. Pero era exactamente lo que a mí me llamó la atención porque era el llamado que Dios me había hecho, ¿fíjese? Entonces yo he revisado muchas cosas y siempre se da, como dicen, siempre damos en el blanco. ¿Qué es lo que está pasando en una familia? ¿Ves? Por esa razón. Viene gente con mucha pobreza. ¿Por qué? Por la idolatría, porque le gusta consultar brujos. Mire, se gastó un dineral consultando brujos, adivinos, hechiceros, haciendo maldad con que hagan trabajo para que mi marido se case conmigo. Y todo eso, mis hermanos. Entonces, y después Dios nos pide una ofrenda y no le queremos dar nada, ¿ves? O alguien vemos que está necesitado y no le damos nada. Y por eso es que a veces con dinero, el dinero que sacamos para eso, vamos a pagar las cosas que hemos hecho, ¿bien? Así es que yo quiero que usted revise, estoy hablando de todo eso para que usted revise su alma, que revise su vida, para ver qué es lo que está pasando. El alma que pecare, esa morirá. Y Satanás está bien interesado en el alma, no en el dinero, es en el alma del ser humano. Zacarías 5:2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Sí. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Fíjate que eso debería de verlo toda la gente. ¿Por qué está esa maldición sobre la tierra ahorita? Que hay gente que se muere, mis hermanos, por nada, ¿mí? Hay gente que quizá no tiene ni la intención de contaminarse y le pasa eso. ¿Por qué? Porque la maldición, y una maldición no dice que la Biblia que no viene sin causa. Una maldición jamás va a venir sin causa. Siempre viene por una razón.
Y eso es lo que ahí, la Biblia lo dice. No me acuerdo si es en Proverbios, algo así, pero como Proverbios 20 y pico dice eso, que la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una razón para que pase algo en un país. Pero mira, mis hermanos, a veces yo he dicho que la gente, a mí me da pena, porque la gente que no es cristiana, que no conoce a Dios, que ni siquiera conoce sus leyes, entiende que cuando hay un problema tiene que resolverlo a nivel espiritual. Mire, el pueblo de Nínive, cuando vieron que que se anunció un juicio que iban a destruir Nínive, sabe que el coronavirus destruye, o sea que es un destructor. Está pues comandado por Abadón o Apolión, porque eso es la potestad de la destrucción. Entonces, yo tengo que ver qué está pasando, qué ha pasado en mi familia, qué ha pasado con mi vida, qué es lo que hemos hecho, a quién hemos destruido, ¿sí? Porque tiene que ver con eso. Entonces, mis hermanos, es tan sencillo encontrar la razón, no es una cosa difícil. Zacarías 5:3. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Sí, como está del otro lado. O sea que de un lado tenía rollo, que todo el que mienta y todo el que roba, fíjese. O sea que está hablando de eso, de esas dos particularidades. Y ahora si usted mira, por ejemplo, mis hermanos, y vamos a dejar un momentito ahí en Zacarías y vamos a ir a Malaquías capítulo 3, vamos a entender eso. Dice, ¿qué es lo que se robaba? A veces, por ejemplo, usted le roba la dignidad a una persona, le roba, ¿cómo decir? Le roba la dignidad, le roba las ilusiones, le mata, mis hermanos, le roba pues sus emociones tan lindas, le miente. Entonces, eso no puede ser. Hay gente que le miente a muchas mujeres a hombres y todo, y no podemos hacerlo, mis hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1. Sí. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Sí. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Dios de los ejércitos. 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Sí. Porque Él es como fuego purificador y como jabón. Y eso es lo que quisiera Dios hacer en este tiempo. Pero la gente, mis hermanos, no entiende que lo que quiere es el que nos purifiquemos, fíjense, que busquemos la santidad, que en este tiempo busquemos la santidad, que busquemos, mis hermanos, amar al prójimo, que busquemos, mis hermanos, en el nombre, amar al prójimo no es pues, permitirle que haga lo que se le dé la gana, sino que amarlo, mis hermanos, aceptarlo como es. Entonces, si tengo, por ejemplo, si necesita algo y yo lo tengo, pues ¿por qué no dárselo, pues? O sea, mis hermanos, tratarlo con amor, con respeto. Entonces, todo eso tiene que ver con este tiempo. Tenemos que buscar todo eso, tenemos que tener una fe auténtica, fíjese, porque el Señor dijo, cuando venga Cristo, ¿cómo hallará la tierra? ¿Será que va a haber fe? Pues no hay fe, porque si la gente tuviera fe ahorita en Dios y en el Señor Jesucristo, estaría, mis hermanos, tranquila, no estaría con miedos, no se estaría asfixiando de la angustia de lo que está pasando, sino que estaría en su casa tranquila, confiada como un león. ¿Eh? Gloria a Dios. Malaquías 3:2. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea que viene con fuerza, porque jabón de lavadores es que a usted le va pues a echar en la ropa bastante jabón y restregarlo, mire, para que le salga la mugre, para que le salga todo lo sucio. ¿Por qué vamos a esperar eso? Tenemos que hacerlo nosotros mismos, confesando nuestros pecados, reconociendo que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Mis hermanos, a veces hasta cosas pequeñas pueden hacerle daño a la gente. Yo estuve interna en un colegio, fíjese, y había una muchacha que se mantenía solo esperando que uno pues pusiera la radio para oír a la hora, quizá un programa, y corría a poner la mano en el botón. O sea que actuaba con tanta maldad, fíjese. Y de aseguro que ella no se recuerda, pero para nada lo que hacía, lo hacía quizá como un juego. Pero no creo que un corazón que sea malo haga eso, fíjese.
esperaba que uno se viera así como, ¿cómo decirle? Distraído, y hacía como que se topaba con uno y lo tiraba al piso, mis hermanos, y reviraba uno por allá con policía. Y entonces esa gente no piensa pues que a cuánta gente golpeó y le hizo daño. O sea que se mataba de la risa todavía de lo que hacía. ¿Por qué? Porque de seguro pues sus sentimientos no eran de acuerdo con lo que Dios quiere, ¿sí? Así sencillo. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Sí. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Sí. Y traerán a Dios ofrenda en justicia. Así es. Mis hermanos, ¿por qué? Porque fíjese que el Señor habla que, por ejemplo, viene usted y Dios lo bendice tanto y es a veces incapaz de darle a su madre una pensión. Es incapaz, mi hermano, de decir: mi mamá tiene necesidad de una medicina, de unos zapatos, porque tiene diabetes y necesita unos zapatos así para que le descanse su pie. No, mis hermanos, andamos afanados, y una madre que quizá se quitó hasta la cosa de la boca para darle a ese hijo. Sinceramente, mis hermanos, da pena cómo está ahora pues la humanidad, que ya no sé si es humanidad, mis hermanos, porque estamos fuera de sí prácticamente con eso. Malaquías 3:4. Y será grata a Dios la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Amén. Como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Fíjate pues, ¿por qué viene Dios? ¿Por qué viene Él a rematar todo eso? Contra la gente que la gente ladrona, la gente hechicera, la gente adúltera. Y adúltera, mis hermanos, yo siempre he explicado que no es simplemente andar un hombre con una mujer casada o viceversa. El adulterio peor, mis hermanos, que Dios castiga no es tanto. Pues sí, claro, porque se hace sufrir a un ser humano, sino que usted busque brujos sabiendo que Dios existe. Sabiendo que Dios existe y que Dios es santo por todos los siglos de los siglos, amén. Usted viene y busca un hechicero para que le resuelva un problema, fíjese. Pudiendo leer la Biblia, pudiendo entender, ahí está todo lo que tiene que hacer para que algo cambie, mis hermanos. Limpiar su alma, confesar pecados, tanto que puede hacer, pero nos buscamos un hechicero para que nos diga cosas que nosotros queremos oír. Y lo que pasa es que vienen espíritus de mentira, como ya prediqué hace días, que nos van a mentir para que nosotros caigamos más todavía en problemas espirituales. Malaquías 3:5. Contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Exactamente. Mis hermanos, a veces no le queremos pagar al empleado lo que debemos de pagarle. Nos hacemos pues los locos así para pagarle lo que él necesita, o simplemente lo dejamos hasta el final. Mira, es que te voy a pagar dentro de una semana porque no tengo dinero. No podemos hacer eso, mis hermanos, porque la gente que es pobre, que está esperando su sueldo para solventar algunos gastos, y no podemos hacer eso. Eso no le agrada a Dios. Ahí está toda la razón por la que Dios viene a limpiarnos, mire. Y eso es lo que está haciendo ahora. Le hemos permitido a Dios que venga, ¿para qué? Para que nos haga una limpieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de que Él venga, nosotros mismos cambiar todo eso, cambiarlo. Malaquías 3:5. Y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Sí. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Dios de los ejércitos. Fíjate que hay gente pues que a veces uno es viudo y llega a decirle: mire, hermana Maite, quiero que me preste tanto de dinero, y no les da nada de pena de pagar. Yo soy una viuda, mis hermanos, y soy una mujer pues que sirve a Dios, y no les da nada de pena, fíjese. Se quedan con ese dinero y eso les trae mucho dolor a su vida. Mis hermanos, va a haber escasez en sus vidas. No digamos que a mí no me pague nada más, sino que a veces se aprovechan de una señora que es viuda y le van a decir que le preste dinero. También los hijos se aprovechan de que el papá ya no está vivo y le piden a la mamá que le preste las escrituras para hipotecar la casa, y después pierden la casa y se quedan como que nada.
Dice, eso no es posible, mis hermanos. Estamos ante una humanidad verdaderamente que tenemos que ponerle atención. Vamos a regresar ahora a Zacarías capítulo 5, porque vamos aquí a mostrar algunas cosas bien claras, porque estamos hablando de Babel, ¿fíjese? De la torre de Babel. Entonces estamos hablando de algo muy serio. Vamos a ver Zacarías 5. Zacarías 5:4. Sí. Yo la he hecho salir, dice Dios de los ejércitos. O sea que es Dios el que permitió, mis hermanos, en estos tiempos que hubiera esa pandemia. Aunque ellos tuvieran las formas de hacerlo y mandar una pandemia, pero Dios lo permitió. Porque quiere, mis hermanos, que nosotros entendamos que tenemos que buscar a Dios. Que tenemos que llegar a un arrepentimiento genuino. Que tenemos que corregir nuestros caminos, nuestras formas de hacer las cosas. Tenemos que corregirlas. Entonces yo le pido a Dios que me ilumine cada día para que me diga qué tengo que corregir todavía. ¿Qué debo de hacer todavía, Señor Leo? Porque mis hermanos tenemos que hacerlo. Y por lo menos ayunar para que Dios nos hable y arrepentirnos de corazón, ¿viste? Y decirle, Señora, quizá hay cosas que de plano yo tengo bloqueadas o me acostumbré a hacer así y no me doy cuenta de que hace mucho daño a los demás. Ayúdame, Señor, a recordar todo lo malo que yo pueda hacer. Pero tiene que hacerlo. La gente no tiene tiempo ahora, mis hermanos. Está en su casa, con la tele, riéndose de todo. Y no puede ser. Si sigue así, por eso es que aquí se ha ido para arriba en vez de parar pues el coronavirus. Aunque hayan antenas y todo, no podría pasar nada si el pueblo cambia. El pueblo que ama a Dios cambia, mis hermanos. En serio. Sí. Zacarías 5:4. Y vendrá a la casa del ladrón. O sea, ese rollo, fíjate, va a caer sobre la casa del ladrón. Y fue lo que yo leí de Malaquías. Uh-huh. Ahí están los que son ladrones. Sí. Zacarías 5:4. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Sí, pues. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá. Así es. Con sus maderas y sus piedras. Sí, hay gente, o sea, que ahora estamos entrando en una situación difícil de dinero. Y eso, mire, está pero cabal con lo que está pasando. ¿Por qué la gente no actúa inmediatamente? Mis hermanos, perdón, usted puede decir que estamos en una pandemia. Fíjese que hay gente que ha conseguido trabajo ahora. ¿Por qué razón ha conseguido ahora trabajo? Aquí tengo yo a Melvin, que gracias a Dios le ha salido trabajo, ¿va, amigo? Le ha salido. Mire, porque él es un hombre que busca a Dios, un hombre que lo sirve. Mis hermanos, un hombre que, pues yo sé que trata de hacer, de agradar, hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces, mis hermanos, tenemos testimonios de que Dios es Dios y que Él no es injusto, mis hermanos. Perdone, Él no es injusto. Fíjese que da tristeza que, por ejemplo, en el caso de Gedeón, mis hermanos, ¿cómo se llama? Gedeón. Cuando llegó Dios, pues mandó un ángel a visitarlo, escondido, mis hermanos, que estaba siendo un hijo de Dios, escondido, fíjese, con miedo de los madianitas, mire, con miedo. Y la gente está escondida con miedo del coronavirus. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ahí nos habla la Biblia. ¿Por qué la gente tiene pecados? Del miedo. ¿Por qué tiene ese comportamiento de miedo, de angustia, de pánico, que siente que ya le van a pegar el coronavirus en la calle? ¿Por qué? Vamos a leer después Gedeón, porque vamos a ver qué pasa ahí. Uh-huh. Zacarías 5:5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Fíjate que es una medida. Recordemos que, mis hermanos, que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos algo, Nabucodonosor fue pesado. Él fue pesado por Dios y hallado falto, mira, le faltaba peso. Entonces, ¿y cómo puede hacer Dios para pesar a todo el mundo? Ahí, mis hermanos, si Él es Dios. Él vino, ha pesado a la gente y la encuentra falta, fíjese. No esperemos que nos falte así. Y entonces, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo con Nabucodonosor? Lo volvió bestia, mire. Pero vamos a después a ver un día de eso cómo estaba Nabucodonosor. Mis hermanos, debajo de él albergaba gente malvada, fíjese. Gente
hasta ángeles, hasta seres de otros planos albergaba él en su palacio, mis hermanos. Perdone, porque dice que bajo él habían aves pues mal, perversas, ¿ves? Y son esos ángeles caídos, que son esas bestias malas que han venido a la tierra a corromperla. Son seres a veces hasta de otros planos, mire, que vienen a destruir. Entonces, aunque usted no me lo crea, así es. A veces pasan una película y usted no lo cree, pues es cierto, fíjese, aunque usted no lo crea. Zacarías 5:6. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Ya viste, esa es la iniquidad de ellos. ¿Y quién era la iniquidad? Pues una mujer que iba sentada dentro del efa. Dentro de esa medida, mis hermanos, dentro de la medida que ustedes le van a medir, y a mí también, va ahí está, por ejemplo, esa maldición, fíjese, una iniquidad. Por eso es que está pasando todo eso, por nuestra iniquidad. ¿No? Por la iniquidad de toda la tierra, mis hermanos. ¿Y qué significa iniquidad? Es como un pecado que heredamos, fíjese, que viene en forma ancestral y que nosotros no lo vemos y no lo corregimos. Quizá venimos de una familia muy malvada, de una familia que a veces hizo tanto daño y no nos damos cuenta. Nos acostumbramos a verlo tan natural que pensamos que eso no le hace daño a nadie, fíjese. Pero sí, mis hermanos, si usted mira que en su familia alguien sufrió por su forma de ser, usted trae esa iniquidad. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos limpie esa iniquidad, porque eso también tiene que ver con la maldad y el pecado, fíjese, que son como tres compañeros: la iniquidad, la maldad y el pecado. Zacarías 5:7. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Esa es la mujer que aparece en Apocalipsis después, ¿sabes? Zacarías 5:8. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa. Porque, mis hermanos, todavía no era tiempo de que la tirara, fíjese, a la tierra. Entonces vino él porque la tiene reservada para estos tiempos, mire, para los tiempos finales, fíjese. Entonces la metió entre la efa luego y le puso la tapadera de plomo, fíjese, para que no se saliera. Mis hermanos, es algo tremendo, porque tenía un sitio donde ir a parar ella. Así es. Zacarías 5:8. Y echó la masa de plomo en la boca del efa. Sí. 9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Si la cigüeña, mis hermanos, es un animal inmundo. O sea que esta pues Babilonia, que es Babel, que es lo que estamos ahorita estudiando mucho, porque estamos en los tiempos finales. Ahora sí, mis hermanos, entonces estamos viendo, mis hermanos, ¿quiénes están a favor de ella? Miren, ¿son qué? Son cosas inmundas. ¿Estamos de acuerdo? Son dos personas inmundas, son dos potestades inmundas. A eso se refiere, que esas tenían alas como de cigüeña. Y ¿sabes que las cigüeñas, mis hermanos, tienen tiene algo importante, que tienen el poder como de desplazarse rápidamente? Fíjese. Imagínense cómo son esas potestades. Entonces esta mujer iba como custodiada por esas dos potestades, fíjese. Así. Zacarías 5:9. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Si tierra de Sinar es exactamente lo mismo que Babel. Estamos hablando de la Babilonia, que va a tener mucho que ver en todo lo que está pasando ahorita. Si es que llegamos a ese final, ¿ves? Pero si la gente, mis hermanos, se pusiera a arrepentirse, a pedir perdón, a limpiar sus caminos y limpiarse de todo pecado y a predicar el evangelio, mis hermanos, que es lo que están haciendo, que no podemos abrir las iglesias. Entonces, pero por ese medio nos pueden escuchar, mis hermanos. Entonces, si la gente oye el mensaje y se arrepiente, aunque no me oiga a mí, todo lo demás no importa, pero si examina su alma, ¿qué ha hecho de malo para que esté en este momento como está, mis hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Por qué me vino todo esto? ¿Por qué me ha sobrevenido?
Entonces Dios, mis hermanos, puede perdonarla y limpiarla y quitar esos juicios. ¿Sí? Ya se hubiera ido de Guatemala si la gente hiciera algo. Ya se hubiera ido. Pero ¿por qué todavía permanece y están pues operando para que esto suba, mis hermanos, en vez de minorarse? Es porque todavía nos está mostrando Dios que no hemos hecho nada. Zacarías 5:11. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Ahí está. O sea, pues que ahí sabemos nosotros, mis hermanos, que de ahí va a salir todo. Toda la corrupción. Entonces vamos a seguir, vamos a leer ahora Apocalipsis, mis hermanos, para ver algo bien tremendo. En Apocalipsis capítulo 14. Aquí vamos a ver algo bien importante, mis hermanos. Apocalipsis 14. O si no, vamos a ver el Apocalipsis 9. Apocalipsis 9 del 1 en adelante. 1. Sí. El quinto ángel tocó la trompeta. Ya vamos por el quinto ángel, mis hermanos. Ya está muy delicado todo esto. Sí. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió. Mis hermanos, ¿y usted sabe qué hay en ese pozo del abismo? Mis hermanos, ahí hay guardados, fíjese, potestades, cosas tan perversas, mis hermanos. Las tiene Dios ahí metidas, fíjese. ¿Sabe por qué estoy mencionando eso? Porque, por ejemplo, mis hermanos, cuando hablamos de esas potestades, tenemos que ver los ángeles que están, mis hermanos, como en cadenas, fíjese. Porque dice que no guardaron su dignidad. Son esos ángeles caídos, fíjese, que vinieron a hacer barbaridades. Y Dios tuvo que encadenarlos y ponerlos en prisiones de oscuridad. Así es, mis hermanos, una cosa tremenda, fíjese. Y la gente no cree, pero también a gente que ha sido tan mala, mis hermanos, esos espíritus tan perversos que han habido en el mundo entero. Léase usted como personajes que hubo tan malos que causaron tanta matazón. Mis hermanos, yo tengo pues en mis copias que hubo un varón, fíjese que era un parece que era como de aquí de ¿cómo se llama? De este lugar era europeo. Mis hermanos, él mató 17 millones de personas. Es una barbaridad lo que ha pasado en el mundo, mis hermanos. Si Hitler mató no sé cuántos, este sí que se perdone que lo superó. Mire qué tremendo. Entonces vemos, mis hermanos, que ha habido gente tan mala, fíjese. Y es esta gente, el espíritu de esta gente no puede andar vagando. Tiene que estar ahí en una prisión, mis hermanos, por la maldad que tuvo. Entonces a mí me da la impresión que esa gente tan mala y perversa está ahí, en esas prisiones de oscuridad, dice, reservadas para estos tiempos, mis hermanos. No para que salgan, sino que para que reciban el juicio final. Uh-huh. Apocalipsis 9:2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Ya ves? Y en el mundo ya hubo langostas, hace poco, no hace muchos años, hubo langostas. Mis amigos, si a usted no le llama la atención que muchos volcanes están activos, ¿no? Y esos son como portales de este pozo, fíjese. O sea que la gente mira eso, pero mira pues que hay un montón de volcanes que están activos y se van a activar. Así es que tengamos que tener cuidado. No tener miedo de ruidos, sino que tener temor de Dios y arrepentirnos de corazón. Arrepentirnos de todo corazón. Apocalipsis 9:3. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fíjate, pero no son así como los escorpiones, son unos escorpiones gigantes, mis hermanos. Uh-huh. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra,
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Exactamente. 5. A ver, ¿quiénes creen ustedes que son sellados? Los fieles, los escogidos. ¿Usted le ha sido fiel a Dios en todo, mis hermanos? ¿Hemos tenido nuestra prioridad para Dios o para las cosas de Dios? Mis hermanos, yo creo que desde que yo me convertí, no sé, pero quizá usted no me lo crea, pero mi prioridad siempre ha sido Dios, desde que yo me convertí. Y llegó un momento en que mi esposo me enfrentó porque me dijo que por qué yo buscaba tanto a Dios. Y por supuesto que yo trabajaba y cumplía con toda mi casa. Yo mi casa toda la tenía ordenada. Tenía pues, mi esposo no le gustaba comer solo ni almorzar solo. Yo tenía que estar con él y también revisar el sabor de la comida, porque a él le gustaba la comida buena. Entonces tenía yo que revisar que estuviera el sabor de don Pedrito Cuevas. Entonces, mis hermanos, pero aún a él le molestaba que yo pues buscara mucho a Dios. Me dijo que tenía que decidirme entre mi religión y él. Y le dije, ¿sabe qué, Pedrito? Si fuera de mi religión y usted, yo no dudaría en escogerlo a usted. Pero se trata de Dios y usted. Entonces yo quiero tener mi tiempo porque yo me levanto temprano para dejar todo listo, para decirle a la empleada qué hacer y luego me voy y regreso temprano para que todo esté en orden. Entonces no tengo tiempo para orar a otra hora más que en la madrugada, le dije. Así es que por eso me levanto muy temprano. Entonces, mis hermanos, eso le sirvió de testimonio después, porque fíjese que me contó que eso fue lo que le impactó a él, porque vio como Dios me empezó a bendecir a mí. Él vio la bendición que había en mi vida, fíjese. Y eso fue lo que a él le llamó la atención. Él quiso buscar a Dios por eso, fíjese. Así como usted lo oye. Porque era un testimonio para él del amor de Dios, la fidelidad de Dios. Apocalipsis 9:5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. ¿Cuántos meses llevamos ahorita? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Oye, mis hermanos, si nosotros, mis hermanos, no hacemos nada, vamos a pasar de agosto. Así es que mire, tenemos que hacer algo ahorita inmediatamente. Tenemos que tratar, mis hermanos, de lo que, miren, en cualquier forma de pedirle a Dios perdón, de revisar, pero mis hermanos, que le pido a la gente que lo haga en forma auténtica, que lo haga en forma, pero mis hermanos, así como quien dice, que no esté como consintiéndose a sí misma, sino que esté diciéndose la verdad. No nos gusta que nos digan la verdad. Yo miro a la gente cuando yo le digo alguna verdad, miro el rostro que pone. Un rostro como de molestia, fíjese. Yo lo observo, mis hermanos, y digo, a ella no le gusta que le digan la verdad, a él tampoco. Y solo la verdad nos hace libres, fíjese. A nadie le gusta oír su verdad. Y saben, mis hermanos, que esa es la gente que el juicio es para la gente que no mira la verdad. Porque si no mira la verdad, porque no tiene percepción correcta de la vida. No tiene esa percepción, no tiene entendimiento, fíjese. Porque si no, él miraría su verdad. Yo soy consciente que yo cuando trabajé en iniciativa privada me acostumbré a que todo sea para ayer y sé que he sido exigente, pero como al tener un liderazgo, yo no puedo renunciar a eso. Solo ser una persona pues consciente de que debo de hacerlo de una manera tranquila, porque mis hermanos, si no, la gente que no exige no le cumplen nada. Entonces, ha sido pues por ejemplo como lo que tengo que tratar conmigo. Eso es. Así es, mis hermanos, que en el nombre de Jesús yo le ruego que haga eso. Porque yo lo veo. A veces yo hago un comentario y algo que no está de acuerdo la persona o la otra persona y miro el semblante cómo les cambia. ¿sí? En vez de tomarlo como decir, esa es una reflexión que tengo que hacer en mi vida y debo de quitarme eso. Porque tengo que quitármelo. Tengo que cambiar, tengo que mejorar. Uh-huh. Yo bendigo a mi madrastra porque cuando era niña me decía, mira, mija, te voy a quitar las malas costumbres. Pues se lo agradezco, fíjese, porque sí me quitó muchas malas costumbres. Con cincho, pero me las quitó. Entonces yo la bendigo porque una de las malas costumbres era la pereza y la dejadez. ¿sí? Aquí mi hijita tempranito ya bañada y
cepillada y todo, te vas a venir a sentar a la mesa bien con tu uniforme y todo, bien limpia, tus uñas y todo, ¿verdad? Yo la bendigo porque eso me enseñó a tener disciplina. Fíjese, y limpieza y orden. Así es que son cosas necesarias para que nosotros seamos personas con cierto éxito en la vida o exitosas. Apocalipsis 9:5. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Ja. Y la gente da gritos y alaridos, pero están hablando de un escorpión que no es como todos. Están hablando de un escorpión, pero con mucho veneno, fíjese, con mucho veneno, mis hermanos. Sí. Los escorpiones lo que tienen pues es como que son venenosos. Sí, o sea que mata. Ajá. Y hay gente que tiene una lengua como escorpión o como serpiente, que con las palabras mata, porque pone veneno ahí. Y la Biblia claramente dice que nuestra lengua a veces es envenenada con veneno mortal. Sí. Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Sí. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjate qué tremendo. El aspecto de las langostas era semejante a ¿Por qué caballos. versículo vamos ahorita? 7. Sí, vamos a llegar al 12. 9:7. Sí. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Sí. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Sí. Tenían cabello como cabello de mujer. Vamos a ir al 9:13 a ver qué dice aquí. Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, Sí. que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Sí. desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Y dónde creen que es el río Éufrates? En Babilonia, en Irak. Queda en Irak y Rusia. Ahí queda el río Éufrates, fíjese. O sea que están hablando de unos países que han estado mucho en conflicto a nivel mundial. Vamos a pasar, Melvin, al Apocalipsis 14, del 4 en adelante. Vamos a ver ahí algo, mis hermanos, bien importante también. Apocalipsis 14. 4. Sí. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea que la gente que no anda en adulterio, que pues decidió de dar su vida para servir a Dios, ¿verdad? A eso es. Sí. Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si no es que la gente pues ande siempre todo el día pues como decirle como Jesús, porque Jesús ahora pues a través del Espíritu Santo viene a nuestra vida, pero que nosotros tenemos que tener cuidado de que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros y respetar las cosas de Dios, que lo tenga presente a donde quiera que ve, por ejemplo, donde quiera que voy, por ejemplo, dice, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, que reconozca a Dios en todo lo que pasa, mis hermanos, en mi vida, que reconozca que Él es el que está ahí, quizá advirtiéndome, quizá queriendo que yo aprenda una lección en mi vida, y no que esté dando gloria a Satanás, que el diablo en todo se mete. No, él no se mete en nada, sino que es Dios el que quiere enseñarme algo, el que quiere que yo aprenda una lección, que quiere que crezca, que quiere que yo tenga un cambio en mi vida también. Entonces, ese proverbio es el Proverbios capítulo 13. ¿Eh? Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjate las cosas que a Dios no le agradan: la gente adúltera y la gente mentirosa. Y eso fue lo que estaba Él castigando a través de Saefa,
que salió con ese rollo. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ya ve? Mis hermanos, y la Biblia dice en Romanos 1 que la gente que conoce que Dios existe no le da gloria a Dios ni le da gracias, fíjense. No tenemos gratitud para Dios, mis hermanos. Yo tengo tanto por qué tenerle gratitud a Dios. Mire, la gente que está cerca de mí ha visto cómo Dios me responde. Es una cosa, mis hermanos, tan increíble, fíjense. Yo me quedo sorprendida realmente cómo Dios me oye. Y claro que Dios lo oye a usted también. Pero tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestra alma. Tenemos que limpiar nuestra mente, corazón y acciones, mis hermanos, para que Dios nos escuche. Porque dice: ¿quién entrará al templo de Dios? Los de manos limpias y puros de corazón, los que no han llevado pues al engaño, los que no engañan. Está en el Salmo 51. Entonces vamos a leer ese salmo al final para que miremos qué es lo que está pasando, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Vamos a dejar aquí Génesis 14, vamos a seguir en el Apocalipsis 14, vamos a seguir en el Apocalipsis 17 la próxima vez, porque es algo muy interesante. Vamos a leer el Salmo 51, por favor, rápido. Salmo 51. Para que vea usted que ahí en ese momento David había pecado. Yo oí una persona que dijo que ella no creía en David porque había pecado, pero el arrepentimiento, ¿para qué está? Precisamente por eso está el arrepentimiento, para que la gente reconozca lo que hizo y Dios lo perdona. Entonces nadie tendríamos, mis hermanos, acceso a Dios. Y ahí está, mire, vamos a leerlo despacio. Salmo 51:1. Sí. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad, mis hermanos, si leemos, por ejemplo, en la unidad, piedad, mis hermanos, está hablando como dice, ten lástima de mí, Señor. Si no tienes compasión de mí porque no me lo merezco, si no tienes misericordia, pues por lo menos ten lástima de mí, porque soy un pecador. Y yo le he dicho al Señor: Señor, ten lástima de mí porque soy una pecadora. Quizá ni cuenta me doy de cosas que hago que no te agradan, ¿eh? Porque hay 3 niveles de misericordia. Uno es la lástima, fíjese que es la más baja, cuando uno se siente que ha hecho algo que no le agrada a Dios para nada. Así es. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sí. 2. Está hablando de rebelión, de rebelarse contra las cosas de Dios. Y todos esos del orden mundial se están rebelando contra todas las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Será que no recibirán su merecido? Claro. ¿Pero por qué Dios lo está permitiendo? Porque nosotros nos merecemos pues que nos venga a enseñar Dios a comportarnos, a que la vida no puede seguir así. Viene Dios a enseñarnos que no podemos seguir haciéndole tanto daño a la tierra, a los aires, a las aguas, a nada. A los árboles los cortamos sin misericordia, ¿ves? Para ganar dinero, y estamos dejando a los países sin agua, porque entonces donde no hay árboles no llueve. Entonces, mis hermanos, estamos haciendo barbaridades con los animales también, distorsionando su genética. Fíjese qué barbaridad. Entonces eso es lo que a Dios no le agrada. Y no entendemos, mis hermanos, no entendemos. Seguimos haciéndolo. Mire, en estos días salió un señor ahí con unos camiones llenos de bolsas de basura a tirarlos al puente donde había un río. Mis hermanos, ¿cómo puede ser eso? Y eso es lo que Dios está pues corrigiendo. Porque no vamos a hablar de castigo, sino que de corrección. Y le está corrigiendo. Y dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y eso es lo que está haciendo él, corrigiendo a sus hijos y a la humanidad. Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad. Él sabía que tenía maldad, ya ves. Y David sabía que había sido concebido en pecado. Porque ahora, ¿quién no es concebido en pecado? La mayoría. Cuando nuestros padres no tienen al Señor en su corazón, somos concebidos en pecado, pues como un deleite, como un disfrute. Así es.
Salmo 51, 2. Y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Pues qué hermoso que el pecado de David estuviera enfrente de él, porque hay gente que ni siquiera se le asoma al pecado. Piensa que no hizo nada, piensa que todo lo ha hecho bien. Y David reconoce, y eso fue lo que yo pensé cuando vi esa prédica de esa persona. Pero cómo dice él que como la gente cree en David y que es un pecador, era porque él se arrepintió. En ese salmo vemos el arrepentimiento que se tiene que hacer, ¿sí? El arrepentimiento de un pecador. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, Sí. y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Fíjate que David hace esa oración, mis hermanos, después de que se murió su hijo. Fíjense, pues, como el hijo que traía, pues, él con Betsabé, era un hijo de pecado. Entonces Dios se lo llevó, ¿verdad? Miren, mis hermanos, qué tremendo. Entonces él, después que vio que el niño no sanó, hizo esa oración. O seguro la hizo en ese interín, ¿va? Pero Dios no le contestó. Porque era una responsabilidad tan grande, él conocía al Señor y porque había hecho eso. Y eso es lo que pasa, que a veces no hacemos las cosas a tiempo. Hasta que viene el problema, entonces nos corremos a arrepentirnos. Pero Dios es tan misericordioso que lo va a aceptar. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, Sí. y en pecado me concibió mi madre. He aquí. ¿Cuánta gente es hija de adulterio, hija de fornicación, pues hija de que a veces con un hombre casado, pues así cometemos un pecado? Entonces ahí está hablando Dios, ¿bien? Ahí está hablando Dios claramente, mis hermanos, que se formamos un hijo en pecado y vemos las consecuencias en ese hijo. O si no, simplemente estando casados, pero nosotros hemos pecado haciendo cosas que no debemos, ¿sí? Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo que habla David ahí es que usted confiésele a Dios a él solo, en la intimidad de su dormitorio. No se lo cuente a nadie lo que usted ha hecho muy malo, dígaselo a Dios. A él le gusta que le digan la verdad, para que le dé él sabiduría a usted de cómo actuar más adelante. ¿Ya terminamos? Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, mis hermanos, y vamos a continuar porque tenemos cosas muy interesantes que ver en Apocalipsis y Daniel, porque es bien interesante ver todo eso, lo que está pasando, mis hermanos. Y espero que cada pues, prédica que yo dé le hable a su corazón y sobre todo que lo exhorte a un cambio. Que no se quede diciendo, qué bonita estuvo la enseñanza o no me gustó, como sea, como que a usted lo haya tocado o no. Pero trabaje, mis hermanos, su alma, haga algo en el nombre de Jesús. Vamos a participar, mis hermanos, en este momento de la cena del Señor. Vamos a bendecir el pan y el vino en el nombre de Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso, mis hermanos, que en el nombre de Jesús, que por favor, mis hermanos, que nos ayude, mis hermanos, por favor, a que seamos, dice, pues el vino nos va a limpiar de todo pecado, de toda iniquidad, porque es el ADN de Dios. Y también, mis hermanos, el pan, el cuerpo de Cristo fue destruido para destruir la ley del pecado que mora en nuestra carne. Recuerdo que Dios castiga las obras de la carne. Ya veo, entonces, en la carne está el pecado, dice Pablo en Romanos capítulos 7 y 8. Entonces vamos a pedirle a Dios perdón por esos pecados, vamos a participar del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Padre, y pedimos que santifique, Señor, tu cuerpo en el nombre de Jesús. Este pan, Señor, que significa tu cuerpo, que es tu cuerpo, y que santifiques el vino, que es tu sangre. Señor, necesitamos tanto en estos tiempos, Señor, que sea destruido el pecado que tenemos en nuestros miembros, Señor, de acuerdo a Romanos capítulo 7, Señor. Destruye, Señor, ese pecado que nos lleva cautivo a la ley del pecado, Señor, que mora en nuestra carne. Y te pido, Padre, que también bendigas el vino, porque es tu sangre preciosa, para que nos des un cambio de ADN. Cámbianos, Señor, a través de tu sangre preciosa, esa sangre que traemos a veces de mucha maldad.
porque en la sangre está el alma, y el alma a veces viene muy mala, Señor. Limpia nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a participar. ¿Listo? Damos gracias a Dios por su sangre preciosa y por su cuerpo, Señor Jesús. Vamos a compartir el vino, Señor. Esta es la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por derramar tu sangre, que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda conciencia cauterizada, Padre. Nos lava nuestros pecados, como dijo David. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor, porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. Amén. Mis hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que este mensaje usted por lo menos lea el Salmo 51, porque ese salmo, mis hermanos, del pecador, donde David reconoció todo lo que había hecho. Amado Dios, te ruego en este momento, Señor, que tengas misericordia de todo el mundo. Ten misericordia de todo el mundo, Señor. Ten misericordia de Guatemala, Padre. Por favor, te lo rogamos. Señor, despiértanos sobre todo. Danos una conciencia de lo que hemos hecho, Padre, para que nos podamos arrepentir. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón. Dios Todopoderoso, por favor. Entendimos, Señor, ahora por qué vienen muchas cosas a nuestra vida, por ladrones, por adúlteros, por mentirosos. Porque hacemos cosas, Señor, adulteramos hasta el orden divino del sexo, Señor. No te tomamos en cuenta a ti en todos los actos de nuestra vida, Padre. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Porque tú ves todo lo que tenemos, Padre. Y tenemos que consultarte con todo lo que tomemos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, te pedimos perdón de corazón. Yo te pido perdón por el pecado de todos mis antepasados y de mis padres, Señor. Por los pecados de los antepasados de Pedro Cuevas y de sus padres y antepasados, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y que sean limpias nuestras hijas, mi yerno, Señor, y nuestros nietos, Señor. Por favor, límpialos. Límpialos de toda maldad, Señor. Límpialos de toda iniquidad. Te lo ruego, Dios eterno. Dios Todopoderoso, te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperamos la próxima vez que usted, pues, si tiene alguna duda, pues que la ponga por ahí en YouTube, para que nosotros podamos resolver algunas dudas que tenga respecto a la enseñanza, o cuando quiera hacer algún comentario que sea objetivo y que podamos bendecir a otra gente, que nos pregunte, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Y por favor, mis hermanos, les ruego de corazón que hagan algo, porque la situación no está fácil. Hay algo que yo no puedo decir porque es a nivel mundial, pero está difícil. Hay algo que está en la balanza, ¿ya vio? Está siendo pesado muchas cosas y tenemos que, por favor, pedirle a Dios su misericordia. Amén. Que Dios les bendiga. Potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos.